se inicia desde el Chiflón, del blog Aguante Lota. ¡Fuerte, fuerte! Hola amigos, ¿cómo están? Gusto saludarles. Con el gol de Luca Pontigo estamos iniciando desde el Chiflón, capítulo número 2, temporada 2026. Ese gol de Luca Pontigo que significó el empate 1-1 entre Lota Schwager y Santiago Morning allá en La Pintana. Estuvimos presentes y te vamos a contar todo lo que pasó en ese partido. La hinchada espectacular, 600 personas aproximadamente, dejaron limpiecito el lugar, eso. Un aplauso para ellos, un comportamiento ejemplar, así que da gusto eso. Hoy día vamos a hablar naturalmente de ese partido ante Santiago Morning 1-1, ¿verdad? Vamos a tener la voz del tablón con Alejandro San Martín, el momento histórico, análisis, datos estadísticos. Vamos a conversar como siempre con nuestro panelista Alejandro Gajardo para que desde el Chiflón sea lo que siempre hemos querido que sea, una conversación de hinchas para hinchas. Y mañana, sábado, vamos a jugar con General Velázquez a las 4 de la tarde, por lo tanto, también vamos a hacer la previa con Alejandro Gajardo con respecto a ese partido con el equipo de San Vicente Tahuatahua. Esto y mucho más, como siempre, en Desde el Chiflón, capítulo número 2, temporada 2026, que luego de la pausa, iniciamos. Hola, soy Luis Torcellón del blog Aguante Lota. Alejandro Gajardo, panelista desde el Chiflón. Y te invitamos todos los viernes a ver este programa minero de hinchas para hinchas desde el Chiflón. A las 20 horas a través de Aguante Lota y posteriormente a las 21 horas en vivo desde Eva Medios. Te esperamos. Lota Schwager debutó en la segunda división profesional, jugando de visita en el Estadio Municipal de La Pintana ante 708 espectadores ante Santiago Morning. Empate 1-1 con la dirección arbitral de Dayaret Ramírez. El equipo minero alineó a Gabriel Fuentes, Juan Contreras, Cristóbal Vergara, Claudio Jopia, Agustín Ambiado, Leonardo Povea, Sebastián Torres, Felipe Ortiz, Vicente Oñate, Luca Pontigo y Christopher Salas. También jugaron Dylan Alvarado, Gerardo Navarrete, Nicolás Lincopán, Fabián Neira y Cristóbal Díaz. Empate 1-1 con gol minero de penal de Luca Pontigo para Santiago Morning 1, Lota Schwager 1. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, blog Aguante Lota, Facebook, Aguante Lota Schwager. Los datos que dejó el debut minero en la segunda división profesional son los siguientes. Este es el segundo empate en calidad de visitante ante Santiago Morning en 16 partidos jugados. Un dato no menor, esta es primera vez en su historia que un partido oficial de Lota Schwager es dirigido por una mujer. Esta vez fue la señorita Dayaret Ramírez. Debutaron con la casaca minera los jugadores Juan Contreras, Cristóbal Vergara, Claudio Jopia, Agustín Ambiado, Vicente Oñate, Luca Pontigo, Christopher Salas, Gerardo Navarrete, Nicolás Lincopán, Cristóbal Díaz, y a todos ellas los felicitamos por ser parte de la historia minera. Luca Pontigo marcó su primer gol con la casaca minera y pasa a ser también parte de la historia goleadora del equipo minero, así que también lo felicitamos. Lota Schwager, en su debut en la segunda división profesional, queda tras su primer partido en la quinta posición de la tabla de posiciones del Grupo Sur con un punto, y el día de hoy estaría jugando la liguilla del descenso. Si usa los datos, indique la fuente. Y estos fueron los datos que entregamos siempre en el blog Aguante Lota y que repetimos en Desde el Chiflón.
Hola, soy Luis Torzaillón del blog Aguantelota. Alejandro Gajardo, panelista desde el Chiflón. Y te invitamos todos los viernes a ver este programa minero de hinchas para hinchas desde el Chiflón. A las 20 horas a través de Aguantelota y posteriormente a las 21 horas en vivo desde Eva Medios. Te esperamos. En el Estadio Municipal de La Pintana estuvimos viendo este partido ante Santiago Morning y con Alejandro Gajardo nos dividimos las tareas. Alejandro conversó con el goleador minero Luca Pontigo, luego del partido naturalmente, y las conclusiones, las apreciaciones, el pensamiento de Luca Pontigo lo tenemos en Desde el Chiflón, gracias al trabajo de Alejandro Gajardo. Luca, buenas tardes. Antes que nada, felicitaciones, muy buen partido. El empate un poquito egoísta al final, tuvieron alguna posibilidad al final. Y sobre el penal, háblame, la personalidad para ejecutar el lanzamiento. Muy buenas tardes, sí. Un partido, yo creo que como es un inicio de campeonato para nosotros, creo que complicado porque ellos ya venían con un poquito más de ritmo, pero supimos un poco ser inteligentes y también yo creo que también pasa un poco por la madurez de cada jugador que logramos dar vuelta, gracias a Dios también, dar vuelta un poquito el resultado y el juego, porque partimos un poquito lentos, pero se nos dio el empate, así que creo que es un buen resultado de visita. En relación al penal, como te decía antes, asumí la responsabilidad, creo que para eso estoy acá, soy de los más grandes del equipo y tengo que estar ahí, así que menos mal si no salió esa opción del penal que se generó Christopher, que lo hizo muy bien, así que creo que es un buen envión para nosotros ahora matar en casa también, así que vamos por un buen camino, hay un muy buen plantel, buen grupo y se están haciendo las cosas bien, así que estamos felices. La hinchada que llegó a La Pintana a apoyarlo el día de hoy. Bueno, tú lo viste como equipo grande, yo creo que el equipo más grande de la división, es así, hay que decirlo con todas sus palabras. Hoy día no sé cuál habrá sido el número, pero esas cosas también son bonitas para nuestro fútbol. Invitar obviamente a los hinchas de región también que se sumen a lo que está haciendo Lota, que es bonito, seguramente nosotros también vamos a tener mucha gente en casa y agradecerle obviamente por el apoyo que nos vinieron a brindar. Muchas gracias, Luca, y feliz regreso. Vale, muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, blog Aguantelota, Facebook, Aguantelota Schwager. ¿Nombre? Hola, Ronald Peña. ¿Qué le pareció el debut de Lota Schwager en segundo profesional? Miren, comenzamos un partido a mi parecer un poco nervioso, un poco con nervios, ¿cierto? Pero había que ir corriendo el tiempo como que se fueron soltando los chiquillos. Líneas generales, para ser primer partido, creo que no anduvimos mal. Sí, falta un poco más de confianza entre los chiquillos dentro de la cancha, pero creo que podemos dar un buen campeonato. Gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sangüesa, hincha minero. Bueno, vi por Benfica TV el partido entre Santiago Morning y La Lamparita. Un partido parejo, un tiempo para cada uno, pero en la cual Lota Schwager sí tuvo la posibilidad de haber ganado el partido. Pero bueno, se trajo un empate, se sacó el nerviosismo de estar en el fútbol profesional nuevamente, luego de estar muchos años por otra senda, pero bueno, se volvió al profesionalismo, así que este próximo partido apoyar a La Lamparita. Vamos Lota, que se puede, vamos a ganar. Hola amigos del grupo En el Tablón. Paso acá para saludarles y dejar mi humilde opinión del partido del fin de semana. Ya fue una gran alegría ver a Lota de vuelta en los pastos profesionales después de tantos años. Siempre se quiere ganar, pero creo que este empate es un buen inicio ante un equipo que, si bien no va bien en la tabla, tiene mucho más rodaje, es un equipo de Santiago, un equipo mediático, un equipo histórico y todo lo que
todo lo que se quiera. Así que conforme con el resultado, hay cosas por supuesto para mejorar y ojalá estemos allí, en el tablón, literalmente el tablón del estadio, para apoyar este debut de nuestro querido Lotita Schwager. Un abrazo para todos. ¿Nombre? Ignacio Parra. Ya. ¿Qué le pareció el debut de Lota Schwager en la segunda profesional? Mira, se vio bien, pero todavía nos falta. Así que yo creo que primer partido y de a poco yo creo que vamos a estar tomando el ritmo del campeonato. ¿Algún jugador que le haya destacado? Neirak, como siempre. Gracias. Hola, soy Luis Torzaillón del blog Aguantelota. Alejandro Gajardo, panelista desde el Chiflón. Y te invitamos todos los viernes a ver este programa minero de hinchas para hinchas desde el Chiflón. A las 20 horas a través de Aguantelota y posteriormente a las 21 horas en vivo desde Eva Medios. Te esperamos. Los resultados de la jornada número 4 de la segunda división profesional fueron los siguientes. Brujas de Salamanca empató 1-1 con Atlético Colina. Santiago City venció 2-1 a Trasandino de los Andes. Provincial Osorno empató 2-2 con Deportes Colchagua. Santiago Morning empató 1-1 con Lota Schwager y Deportes Rengo perdió 0-2 con Deportes Linares y Real San Joaquín venció 3-2 a Provincial Ovalle. Con esto, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. En el grupo sur, que es el grupo que nos interesa a nosotros, Deportes Colchagua lidera con 7 puntos, con una diferencia de más 4. Provincial Osorno también 7 puntos, con una diferencia de más 2. Deportes Linares con 6 puntos, que serían los que al día de hoy estarían jugando la liguilla por el ascenso, con los otros 3 del grupo norte. Cuarto lugar, nuestro rival, General Velázquez con 3 puntos, luego viene Lota Schwager, un solo partido, 1 punto, Santiago Morning 1 punto, y colista Deportes Rengo sin unidades, pero también con un solo partido jugado. Esta fue la tabla de posiciones del grupo B de Segunda División Profesional. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, blog Aguantelota, Facebook, Aguante Lota Schwager. Los datos con General Velázquez jugando de local son los siguientes. Lota Schwager ha recibido al equipo de la sexta región en 6 ocasiones, con 5 triunfos, 1 empate, ninguna derrota. Lota Schwager ha marcado 12 goles y ha recibido solamente 4 con una diferencia de más 8. El dato blog Aguantelota es que Zenón Riquelme es el goleador minero de local ante General Velázquez con 2 anotaciones. Hola, soy Luis Torzaillón del blog Aguantelota. Alejandro Gajardo, panelista desde el Chiflón. Y te invitamos todos los viernes a ver este programa minero de hinchas para hinchas desde el Chiflón. A las 20 horas a través de Aguantelota y posteriormente a las 21 horas en vivo desde Eva Medios. Te esperamos. Y como cada programa, estamos con Alejandro Gajardo, que es nuestro panelista estable, y que vamos a comentar lo que fue este empate 1-1 ante Santiago Morning, y además vamos a preparar todo lo que va a ser la previa ante General Velázquez. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Nos vimos en el estadio, hicimos la promoción del programa, y no sé cuál es tu sensación con respecto al partido. Yo estoy contento porque volvimos a ver jugar a fútbol Lota Schwager, nos traemos un empate, pero tengo también ese sentimiento como un poquito encontrado del juego que mostró el equipo minero en el debut. ¿Cuál es tu análisis, Alejandro? Vuelvo a saludarte, y del empate 1-1 ante Santiago Morning allá en La Pintana. Hola, buenas noches, nuevamente gracias por la invitación. Bueno, sobre el empate, un poco nervioso antes de empezar el partido. Veíamos la llegada de Santiago Morning,
era el debut de Lota, no sabíamos qué plantel iba a presentar Renato Ramos. Tempranamente da a conocer una alineación, que había una pequeña diferencia entre la papeleta que tenía el árbitro central con la que demostró Ramos, pero una diferencia de un número, de un jugador. Con respecto al partido en sí, era era un planteamiento nuevo, jugadores que no se conocían, nosotros teníamos alguna duda, pensamos ver en la alineación o en la banca a conocidos nuestros como Chandía o como titular al mismo Fabián Neira. Igual me sorprendió un poquito, yo pensé entre mí que Patricio Silva iba a ser el arquero titular, pero de repente vemos que Gabriel Fuente lo elige Renato y bueno, tendrá su mérito o tendrá su por qué él eligió a Gabriel. En todo caso, no lo hizo nada de mal en el partido. Así es. Bueno, y nosotros nos vemos el día a día también. Exactamente. Y ya, volviendo al fútbol, se inició el partido cuando lo estamos acomodando, todo atento, cómo el plantel va a saludar a la hinchada, una numerosa hinchada, lo dijo Lucas Pontigo al final del partido, que realmente el Lota Schwager en la división debe ser uno de los dos equipos con mayor arrastre. Es un equipo que le da una categoría a la división, y para que lo diga Lucas, que viene, bueno, todos sabemos, todos le conocimos el pasado en Colo-Colo, como que uno se enorgullece un poquito del comentario que hizo él fuera de micrófono. Ya, volviendo al partido, igual fue doloroso cuando Santiago Morni están recién empezando a conocer los jugadores, el planteamiento, y sale ese gol tempranamente y más encima de Martín Delgado. Un gol que yo creo que ahí la defensa de Lota se durmió un poquito. Fue realmente nada que hacer el gol, un golazo, y se va Santiago Morni a sorpresa de todo, y llamó mucho la atención cómo Santiago Morni retrocede pese al tempranero gol que tenía y los jugadores que tenía en el campo que bastante ya se conocían. Era el cuarto partido que tenía a puerta y era para que en ese momento hubiera matado a Lota, porque Lota quedó todos quedamos en el estadio sorprendidos con la tempranera del gol, y bueno, no fue así, le cede la cancha a Lota Schwager, que paso a paso empieza a acercarse sobre el meta Juan Volado, entre paréntesis, Juan Volado, les hablaba recién, el año pasado jugó Copa Sudamericana por Cienciano del Cusco, y con bastante buenas actuaciones. Entonces, que haya llegado a Santiago Morni, por lo menos yo me sorprendí realmente del buen meta. Tuvo por ahí una jugada cuando le sacó a Pontigo, que era un golazo, y le saca el tiro casi cuando todos lo gritamos. Volviendo en la primera etapa, también me llama la atención la cantidad de tarjetas que mostraba la jueza del encuentro. Una, también lo hablaba fuera de micrófono, habían jugadores, el otro Schwager, voy a omitir los nombres. Mejor. ¿Cómo manejaban a la jueza? Le decía, oiga, pero... y la jueza los miraba y llegaba a sacar cartulina amarilla, que a la postre no sirvió. 11 tarjetas había contado yo para el Morni, 3 para el otro Schwager, jugadas bruscas, no bien demasiadas jugadas bruscas, no sé si me puedes corregir ahí un poquito. Sí, no, lo dijimos los números para recordar, pero lo reafirmamos nuevamente. Dayaret Ramírez es la primera mujer que arbitra un partido oficial de Lota Schwager. Y bueno, en el tema de los jugadores de Lota, sin dar nombres, pero eran los jugadores avesados, los que tienen que controlar el partido, los que tienen que marcar presión, ¿verdad? Porque todos los equipos lo hacen, de marcar presión ante los arbitrajes, ¿verdad? De tratar de conseguir alguna amarilla, alguna roja, y la presionaron, digamos, de buena manera. De buena manera, inclusive cuando, finalizando ya la primera etapa, cuando todo el estadio gritaba el gol de
del Kevin Rojas, y de repente la jueza con una personalidad mira en línea y anula el gol cuando... Sí, porque con ese 2-0, como dices tú, ahí Lota se muere de una. No, y estaba, bueno, no vimos las repeticiones, según comentarios de personas que están al lado mío, efectivamente dice que estaba adelantado y, bueno, la personalidad de una jueza que al equipo local le anule un gol en la postrimería de la primera etapa, Pero da a conocer el carácter que tenía la jueza. sí, pero tampoco había mucha gente del Morning que presionara. ¿Sí? ¿Para qué estamos con cosas? Si tenían 100 adictos era mucho. Era mucho, y eso es lo que me sorprendió de la barra Lota Schwager, que llegó en gran número. Yo me la jugaría sobre el medio millar de personas, sobre 550 Sí, personas. tranquilamente. Yo creo que llegó más gente al partido de Santiago Morning con Lota que lo que terminamos jugando en esa época en el Bernardino Luna en Coronel, cuando eran los últimos partidos en segunda división. Sí, por ejemplo, el último partido de local fue con San Antonio, porque con San Antonio se jugó de local y de visita en forma consecutiva, y ese partido, si la memoria no me falla, o eran 185 o eran 210 personas las que fuimos esa vez al estadio. Y varios partidos se jugaron con prácticamente en familia en segunda división, así que el ver llegar esta cantidad de gente a La Pintana, que tampoco es tan expedito llegar al estadio. No, créeme que no, que sí, me lo dice a mí, que no sé cuántas estaciones del metro me comí y más encima pasaban las micros, no te paraban, así que en el caso mío tuvimos que, con mi hijo, tomar Uber para llegar al estadio. No, era bastante bajarse en el paradero 37 y el Transantiago. No, fue bastante difícil la llegada, pero la gente igual manera llegó en bastante número. Sí, y destacar algo, Alejandro, disculpa que te interrumpa, destacar algo. Terminado el partido, la gente de Lota Schwager limpió la galería para no dejar ningún resto de su presencia. Eso, destacable. Hay que destacar esa buena actitud y, por supuesto, la persona que tomó la iniciativa. Y lo otro llamativo que pude ver, que muchas de las personas que concurrieron al estadio eran de la zona metropolitana, alrededores, sí. Y nos encontramos con hartos amigos. Todo con sus camisetas, realmente muy bueno, muy feliz de volver a ver a Lota Schwager en el profesionalismo. Ya, vámonos al segundo tiempo. Tiempo. En el segundo tiempo, para darte el pase, yo pensé que iban a haber cambios y no hubo. No hubo cambio, todos quedamos sorprendidos en lo que proyectó Renato Ramos, porque hubo jugadores que anduvieron bastante bajos. No quería tomar la palabra bastante bajo. Alimentaban poco a Lucas Pontigo, que siempre trataba de rebuscar, de retroceder un poquito para llegar al arco, pero no tenía ese acople con algunos jugadores. Y por eso también me sorprendió la cantidad de cambios que hizo Renato Ramos a los 63 minutos. Fueron 4 cambios de un viaje. Realmente yo estoy con mi torpeo aquí por si acaso. Yo no. Llamó mucho la atención la cantidad de cambios, pero Lota tampoco cambiaba en el juego. En el juego se mantenía un juego lento, prolijo. Santiago Morni buscando el empate, unos pasapelotes desaparecían, el arquero alargaba un poquito más la jugada del partido de Santiago Morni, se quedaba un poco más. ¿Cuántas veces fue atendido el arquero Santiago Morni? 3 veces, si no me equivoco. Sí, como 3 veces. Sí, 3 veces fueron. Sí. Sí, me apunta que 3 veces. Pero se quedaba demasiado en los saques. Ahí la jueza tuvo un poquito de contemplación con Volado, que era un maneja partido, y realmente pasaban los minutos, llegamos al minuto 79, cuando en una jugada con
que realmente ahí, en la primera jugada, yo creo que en el segundo tiempo, que lograron abrir la defensa y engancha y la jueza de inmediato cobra el tiro penal. Sí, para mí fue la jugada de Christopher Sala en el partido. No, fue la jugada y bueno, viene el tiro penal, vimos dos jugadores y todos vimos al número 25 como diciendo, no, la pelota es mía, yo lo voy a lanzar. Una personalidad, se queda parado a 1 metro la pelota, yo no vi que tome una gran distancia, el arquero volado manejaba la situación, y firmemente seguía mirando Lucas, o ya tenía claro dónde iba a lanzar el penal. Y para suerte de todo, igual nosotros cada vez que Lota tenía un penal en las postrimerías de los partidos, todos tiritamos porque no sabía si se iba por arriba, lo atajaba el arquero, así que en ese momento el nervio merondeaba a todos nosotros los que estamos en el estadio presente. En el video con el que iniciamos el programa del penal, se escucha a un hincha que grita, pégale fuerte, porque todos queríamos que marcara y obviamente está la opción de que Volado atajara, que pegara en el palo, que se fuera para arriba, que se fuera para el lado, etcétera, pero felizmente se logró eso, pero ahí siento yo que pese al interés de Pontigo de reiniciar rápidamente el partido para ir a buscar el triunfo, Lota de ahí en adelante no tuvo ninguna oportunidad 100% clara, po. No así Santiago Morning, que tuvo un tiro en el palo y con 9 jugadores. No, Santiago Morning anduvo cerca al final y en la contra y con 10 jugadores, Sí. así anduvo bastante cerca y realmente todos en ese momento quería igual que terminar el partido. Sí. Oye, Matías Coronado, para que la gente sepa, que jugó ¿cuánto? 2-3 minutos y se fue expulsado, es lotino del sector Polvorín. Yo creo que no hizo una paleteada ya. Menos mal ahí porque viendo el planteamiento de Lota, para el primer partido, como por ahí se dijo, ya dijiste, solo valió el resultado. Le falta bastante a Lota Schwager, a no engañarlo. Es importante sumar de visita, pero para poder aclarar las cosas, Lota tiene que sumar de visita, pero como local hacerse fuerte. Ya, y como tenemos que jugar de local este sábado a las 4 de la tarde, o sea, mañana a las 4 de la tarde, ante General Velázquez, un equipo con historia con el equipo minero, ochentero, noventero, General Velázquez con nosotros, ¿verdad? Te voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con Lota Schwager y General Velázquez. Cuando Lota Schwager no existía, en ese periodo del 95 hasta el 2001, apareció Deportes Lota. Yo era tesorero de Deportes Lota, ¿ya? Y nos tocó jugar liguilla de ascenso. Llegamos a liguilla de ascenso, ahí con prácticamente 0 pesos, pero llegamos a liguilla de ascenso. Y el primer partido nos tocó con General Velázquez allá. Y como yo era dirigente, yo entré incluso a cancha, ya para acompañar a la banca, pero estaban los muchachos calentando y obviamente yo de pie ahí, y tuvimos que irnos todos a la banca porque los hinchas de Velázquez nos llenaron con fruta de la estación, pero nos llenaron, ¿sabes? Que tuvimos que ver todo el partido agachados en la banca para poder seguir viendo el partido, y los jugadores de Lota no pudieron calentar, y cuando entraban fríos. Una anécdota para tomar a General Velázquez. ¿Cómo está General Velázquez, Alejandro Gajardo? Bueno, General Velázquez en el presente torneo ha jugado 3 partidos, de los cuales ha ganado 1, que se lo ganó justamente a Santiago Morni por 3-1, y ha perdido 2. Perdió con Colchagua de visitante y perdió con Linares también como local. Ya. Es un partido a no engañarse. Todos vemos que General Velázquez puede ser un plantel bastante débil, porque antes de empezar el torneo todos decían que los equipos para jugar la parte de abajo, por lo menos la zona sur, estaba Lota, porque venía recién conociendo la categoría, claro, y Rengo y General Velázquez.
Pero tú, antes del programa, me mandaste unos datos con respecto a la formación Al que plantel. tiene, al plantel de General Velázquez, y obviamente tú los vas a dar, y no son jugadores que no hayan tenido un pasado futbolístico. Sí, pues tenemos el caso de Jean Cerda, el golero, que hasta el año pasado fue reserva perdón, el 2024 fue reserva de Requena en Cobresal. Mira, Estuvo en la banca en Copa Sudamericana, así que un jugador de bastante experiencia, independiente que esté en banca, pero el solo hecho de de jugar partidos entrenar, claro. internacionales ya Sí, tiene otro nivel. otro roce, De- claro. Después la defensa también está Francisco Sepúlveda, un jugador que también tiene experiencia internacional en el año 2019 defendiendo a Antofagasta, también jugó Copa Sudamericana. Mira, El 2020 también jugó por Antofagasta y del 2021 jugó por Ranger. ya. Después otro jugador que igual tiene un poco de experiencia y que también destaca en la defensa es Juan Abarca. Algunos dirán, pero ¿quién es Juan Abarca? Recordemos, Juan Abarca jugó por la Universidad de Concepción y fue titular en ese partido polémico ahí en Talca, cuando el Audecon se pierde la categoría con Colo Colo. Sí. Oye, el Juan Abarca, ese fue seleccionado o mundialista, sub-17, sub-20, una cosa Sí, así. fue mundialista, correcto. Y el 2022 también defendió a Ranger de Talca, así que un jugador con bastante experiencia en el Sí, fútbol sí, profesional, sí. no solamente en la segunda división, sino como bien dije anteriormente, jugó el 2020 en primera división, varios partidos por la U de Conce y después jugó en Ranger de Talca Él salió de Huachipato, parece, de ¿no? Huachipato, Ya, correcto. sí, ya. Después pasamos a otro de los defensas, Benjamín Rivera. Sí, también me Benjamín suena. Rivera, también un jugador que jugó en ascenso el año 2022 defendiendo a Iquique, jugó 16 partidos en ese Iquique que hizo una tremenda campaña Sí. en la primera vez Harto. y el 2021 venía de Everton de Viña del Mar, jugando en primera división. Así que también Benjamín Rivera, a tener cuidado que toda la saga del general, como le llaman allá en la sexta región, tiene bastante experiencia. Puede ser Después, lenta, pero puede ser lenta la defensa. sí, puede ser lenta Puede ser también, lenta. pero Pero tiene han hecho experiencia. bastantes Sí. goles Sí. y ahí tenemos un poquito más al medio un jugador que también es bastante conocido, conoce la división, el Brian Bustamante. Brian Bustamante, Brian o Byron Bustamante. Byron Byron Bustamante, sí. No, Byron es un jugador conocidísimo. conocidísimo, jugó el 2021 también en primera división con Wander, jugó, tengo la estadística, más de 15 partidos defendiendo a Wander. Después, el 2023 volvió a primera vez defendiendo a Santa Cruz, pero el 2024 tuvo 2 temporadas jugando por Deportes Temuco, donde era indiscutible como titular, jugó 29 partidos defendiendo al Pige y marcó 2 goles. Y el año pasado defendió a Cobreloa, donde jugó 12 partidos defendiendo al Pero elenco de Calama y estuvo en la liguilla final que finalmente la pierde el elenco calameño. compañero de Gerardo Navarrete. Compañero. Otro de los jugadores igual que está en el medio campo es Cristian Pizarro. También el 2020-2021 defendió a O'Higgins, pero aquí me quiero detener un poquito. El año pasado, jugando por Cabrero, fue nuestra pesadilla, tanto Sí. en la derrota que tuvo Cabrero 2-1 en Coronel, como cuando lo ganaron 2-0 en Monte Águila. Tienes razón. Es que Bueno, me estaba sonando el nombre, pero no recordaba dónde lo había escuchado. Claro, ahí está, pues Cabrero. Claro, convirtió 5 goles el año pasado, empezó a ser mediocampista, también tuvo la definición de Colota, pero no en la definición de Collado, sino en la de Coronel, cuando salió o triunfó para pasar a la final el elenco de Cabrero. Y más adelante tiene jugadores sin mucho pasado, poca experiencia como Iván Carrasco, Jackson Lorca,
Buen Y el año nombre, pasado, buen nombre. sí, Jackson Lorca, buen nombre. claro, el año pasado defendió a Bruja de Salamanca y tenemos a Jorge Pavel, que el año pasado defendió Valle, jugó bastantes partidos, 20 partidos, pero Harto. toda su trayectoria lo ha hecho en General Velázquez. Y ojo con Matías Villablanca, que también siempre ha sido de General Velázquez, ya un gol en la presente temporada, y Cristóbal Arriaza, que también el año pasado bastante partidos jugó por el General, conoce la delantera, lo conoce la hinchada, y pese a sus 21 años, es un jugador bastante movedizo, a tener cuidado con ¿Quién es el entrenador? elenco. ¿Tienes el entrenador de Velázquez? El entrenador de Velázquez lo teníamos a mano acá la. Buscando, ahí hay que buscar el dato. Mira, te puse en una César encrucijada. Bustamante. Te puse en una encrucijada ahí, Alejandro. ¿Ya? César Bustamante. César Bustamantes, ya. Bien. Bueno, ningún rival podemos decir que es fácil, así que General Velázquez un equipo que tiene 3 puntos, tiene un triunfo, 2 derrotas, van a tratar de venir a sacar mínimo el empate aquí a Schwager, así que y Lota tiene que venir, salir a jugarse su opción. Creo que una de las fortalezas que tiene el equipo minero es jugar de local. Creo que va a llegar harta gente al estadio. Yo creo que si hubiésemos perdido con el Morning, tal vez el potencial público que llegaría mañana hubiese sido menor, pero yo creo que con el empate y con el primer partido local te da para pensar de que va a haber harta gente, no va a llover, por lo tanto también va a ser un aliciente. Siento que es un horario bastante adecuado a las 4 de la tarde, termina a las 6, cuando ya empieza el frío ya uno se puede volver a la casa sin problema, así que creo que están las condiciones dadas para un buen partido. Yo no sé si habrán cambios en la oncena, no tuvimos tarjetas rojas, pero sí creo que hay que afirmar el lado derecho del equipo minero. Hay que afirmarlo, y volviendo a la hinchada, yo creo que una de las cosas que va a repercutir, que llegar más público, es que finalmente la dirigencia va a transmitir el partido a través de una tiquetera y no libre como era hasta el año pasado. Tienes razón, sí, a través de una tiquetera y eso implica un gasto. Y entre ver el partido por el computador y verlo en vivo, yo creo que es mucho mejor verlo en vivo. Y además, recordemos, mientras más gente vaya al estadio, mejor recaudación nos ayuda obviamente al equipo, abonarse siempre va a ser una obligación, ¿verdad? Y esperar que sea un buen partido. Ya la competencia está armada, la otra llega solamente un partido. Hay equipos que se están destacando bastante, como Provincial Osorno, como Deportes Colchagua, que le saca un buen empate allá a los Toros, ¿verdad? Después de ir perdiendo 2-0. Linares, que le gana a Rengo, reafirmando su posibilidad de estar arriba. Entonces Lota tiene que empezar a mostrar sus credenciales para ver para qué está. ¿Para jugar arriba la liguilla o para jugar abajo la otra liguilla? Hay que preocuparse, igual lo que hablamos, cómo se han dado los resultados en el Grupo Norte. No es bueno meterse al otro grupo, pero igual hay que estar pensando. Sí. El Grupo Norte va a estar bastante, esa liguilla final yo creo que va a ser más difícil que inclusive la liguilla de arriba, porque hay equipos que se reforzaron bastante este año para ser campeón, como Ovalle, Brujas Salamanca, y que no le ha ido bastante. Ovalle va último. Y cortito, 10 segundos. ¿Qué te parecieron los 25.000 pesos de valor de entrada de Santiago City? Santiago City. Bueno, finalmente la barra de Trasandino estuvo en el cerro alentando al elenco El Cóndor y no dieron recaudación, no dieron la cantidad de personas, aunque por redes sociales decían que por lo menos iban a decir que hubo 4.000, 5.000 personas. No lo dieron y bueno, eso es otro análisis, lo deja
para la historia. Y ojalá que en Coronel no pase eso. Estaba viendo los valores de la entrada, son bastante accesibles. Sí. Ojalá que vaya harto público. El comportamiento. El comportamiento se vio en Santiago, el comportamiento del público fue muy bueno, aunque íbamos perdiendo, pero el público mantenía la compostura, y yo creo que en Coronel hay que hacer eso y demostrar que podemos salir adelante con un buen comportamiento, porque los ojos de la NFP van a estar puestos en lo que haga Lota. Sí, recordemos que este es un torneo en donde se juega de repente más en el escritorio que en la cancha, así que hay que tener cuidado con todos los detallitos. Tú lo dijiste muy bien, ¿verdad? Con respecto a situaciones de número de camiseta, con respecto a las formas y fondos que usa la NFP. Comentábamos antes de entrar al estudio el hecho de que el emblema de La Serena, por sacarse una foto con el plantel, ya lo querían multar, cosas que de repente no son tan importantes y que le dan una valoración que no debiese ser tanto. Esto es fútbol, es un espectáculo, debiese ser una fiesta familiar, pero le ponemos tanta traba que al final de cuentas aleja a la gente del estadio. Aleja a la gente del estadio, y lo otro que no sé si se habrán hecho algunos arreglos que se comprometió el alcalde Coronel cuando fue Patricio Almendra, que era el representante de la NFP en la zona. Vamos a ver, mañana nos vamos a dar cuenta. Donde le hicieron alguna exigencia como el tablero marcador de goles. Sí. Y vamos a ver, porque en cancha, no sé si en Lagunilla, por ahí vi un tablero marcador de goles, en otras partes. Sí. Pero lamentablemente nuestro estadio en este momento no cuenta con ese. No, bueno, mañana vamos a ver y vamos a aprovechar de conversar con alguna gente a ver si qué nos dicen al respecto. Mañana, sábado, 16 horas, Lota Schwager General Velázquez, asista, compre su entrada, apoye, y nos estaremos encontrando el próximo viernes, Alejandro, para seguir comentando, ojalá esta vez un triunfo del equipo minero, para poder seguir afianzándonos en este torneo de segunda división profesional, que ya le estamos empezando a encontrar el gustito, porque ya Lota Schwager volvió a la cancha. Volvió a la cancha y todos felices cuando fue un partido como que nunca hubiéramos estado en tercera división. Ya esos equipos, es malo decirlo, como Aguará, Atlético Oriente, ya pasaron. O ir a jugar al estadio Estrella Solitaria de Batuco, una cancha campo nomás. Así que ojalá todo se dé, y ojalá el encargado de la cancha de Coronel pudiera ir a visitar esa cancha que Juan Carlos Letelier mantiene, pero en óptimas condiciones, La Pintana, sí, pese a los terrenos adyacentes, que son todos áridos, pero la cancha de La Pintana realmente se mantenía en bastante buenas condiciones. Ojalá que en Coronel, como era la tónica antiguamente nuestro recinto deportivo, pudiésemos mantener una cancha de esa categoría. Así es. Ya, Alejandro, nos estamos viendo el próximo viernes, que Lota gane mañana y que podamos compartir el análisis en el próximo capítulo de Desde el Chiflón. Desde el Chiflón, y lo estamos despidiendo, y ojalá con el triunfo el día de mañana de nuestra querida institución. Chao, chao. Síguenos en nuestras redes sociales: Twitter, blog Aguante Lota, Facebook, Aguante Lota Schwager. Hace unos días se cumplieron 60 años del equipo que representa el norte del Biobío, de camiseta lila o morada. La estadística que tiene Lota Schwager ante Concepción
son los siguientes datos. Hemos jugado 113 partidos oficiales con 31 triunfos mineros, 38 empates y 44 derrotas, con 131 goles a favor y 146 en contra, con una diferencia de menos 15. En el historial, recordemos que el principal partido de la historia de la región del Biobío fue triunfo minero en Collao 7-5 en 1967. Y no olvidemos que Concepción casi impide el ascenso ganado en cancha por el Federico Schweiger para ingresar al profesionalismo en 1966. Esta es la historia entre Lota Schweiger y Concepción. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, blog Aguante Lota, Facebook, Aguante Lota Schweiger. Con el momento histórico estamos llegando al final del segundo programa de la temporada 2026 de Desde el Chiflón. Pero antes quiero entregar un saludo. Todos saben que soy profesor y en este caso soy director de una escuela básica en Concepción. Tengo alumnos en práctica que están iniciando sus primeras labores profesionales y durante la semana una de las niñas que está haciendo práctica de asistente de sala terminó su práctica y me hizo un regalo. Yo quiero mostrarlo y quiero agradecerlo. Le vamos a decir solamente el nombre, Jacqueline. Quiero agradecerte públicamente el gesto que tuviste conmigo y señalarles que ella dijo cuando me lo entregó, yo sé que esto le va a gustar, entonces quiero compartir el chiche que me regaló, porque no lo puedo decir de otra forma. Miren qué belleza, un reloj de Lota Schweiger, muy bonito, muy mononito, ¿verdad? Te lo agradezco mucho, Jacqueline, y agradecido. Para que se den cuenta, en territorio enemigo, allá en territorio de Concepción, seguimos haciendo presencia con Lota Schweiger. Comentarles que hoy día en la tarde, no en la mañana, hoy día en la tarde estuvimos en un conversatorio sobre clubes de la región y su identidad en el Biobío, que lo vamos a comentar ya en el próximo programa. Estuvimos con Alejandro Gajardo analizando lo que es la previa ante General Velázquez, analizamos el partido ante Santiago Morning, tuvimos la voz del tablón con Alejandro San Martín, el momento histórico, datos estadísticos, como siempre, en este programa de hinchas para hinchas, que sale todos los días viernes a las 20 horas en el bloque Aguante Lota, a las 21 horas por Eva Medios, y que además pueden verlo en el blog Aguante Lota, en el Facebook Aguante Lota Schweiger, en el canal de YouTube de Aguante Lota, que si quieren suscribirse, y además también, para que ustedes lo sepan, salimos en Bloggers allá en España, así que contentos también con la audiencia que tuvimos en el primer programa, agradecidos de los mensajes que nos llegaron, y esto lo hacemos por el cariño y el amor que tenemos al club. Siempre hablar de Lota Schweiger será lo mejor. Mañana asista al estadio, recuerde, pague su entrada, abónese. Mientras más abonados, mientras más gente vaya al estadio, más fácil será el transitar de Lota Schweiger en la segunda división profesional. Nos vemos mañana en el estadio y el próximo viernes en Desde el Chiflón, aquí en Eva Medios y en el blog Aguante Lota.